Entonces, ¿qué están haciendo ahora Petr Pavel y Petr Masinka? Parece que tienen algún problema entre ellos, ¿o qué? Ese problema, por supuesto, surge porque Petr Pavel se negó a nombrar a Filip Ture como ministro de Medio Ambiente, así que Petr Masinka emprendió una cruzada contra Petr Pavel. La situación empeoró cuando Petr Pavel mencionó unos aviones en Ucrania, lo que generó reacciones inmediatas diciendo que no daremos nada, aunque Pavel no especificó cuáles ni cuántos. Eso es más complicado. En realidad, esto fue lo que pasó. Masinka le escribió a Petru Pavlovi a través de Colás algunos mensajes, digamos mensajes o más bien recados en las redes sociales, y en ellos básicamente decía que si le nombra a ese turco, de alguna manera llegarán a un acuerdo, y si no lo nombra, va a causar problemas, y básicamente tomó como rehenes los intereses de la República Checa y los intereses de Petr Pavel. Petr Pavel salió con esto, dijo que va a investigar si no se trata de un chantaje y que ya veremos. Petr Masinka respondió que según él no se trata de chantaje. Tomio Okamura dijo que esto es normal y Andrej Babiš dijo que él usaría un vocabulario un poco diferente, pero que según él no se trata de chantaje. En cuanto a las declaraciones de los abogados, ellos también dicen que no se trata de chantaje, porque faltan amenazas de violencia u otra presión, en el sentido de que le debería pasar algo malo a Petr Pavel o a su familia. Por supuesto, se podría interpretar que podría tratarse de chantaje si tomamos en cuenta la función y la responsabilidad del presidente, ya que el presidente tiene la responsabilidad de que la República Checa y sus intereses estén bien representados. Y cuando Masinka dice que o haces lo que quieren o voy a joder los intereses de la República Checa, teóricamente se podría decir que aquí básicamente está amenazando con dañar los intereses de la República Checa, lo cual entra en la responsabilidad del presidente. Pero para considerar eso como chantaje tendríamos que estirar mucho la definición. Así que probablemente realmente no se trata de chantaje. Si realmente se tratara de chantaje sería algo muy interesante, porque entonces Petr Pavel podría presentar una demanda contra el señor Masinka, y eso significaría, por supuesto, que la Cámara de Diputados tendría que entregar a Masinka para su enjuiciamiento penal, y así tendríamos en realidad a 3 presidentes de 3 partidos gubernamentales con problemas penales, que la Cámara de Diputados tendría que decidir si los entrega o no. Con eso Masinka perdería toda su influencia sobre Babiš. Sin embargo, en realidad ni siquiera se trata de ningún proceso penal ni de nada por el estilo. La cuestión es que Petr Pavel, al publicar estos mensajes, simplemente mostró de manera clara qué clase de imbécil es Masinka, cómo actúa, cómo aborda la política con ese estilo de los años 90 de los estafadores, y así nos permitió ver claramente la manera en que el presidente de los motoristas piensa hacer política. Es, digamos, parte, se podría decir, de una campaña de relaciones públicas, porque el presidente en este momento se presenta como alguien que protege los intereses de la República Checa, mientras que el señor Masinka está dispuesto a sacrificar los intereses de la República Checa en favor de un no miembro de su partido con quien sale a beber a la sidrería. Yo ni siquiera diría que aquí se trata de algún temor real de chantaje o de problemas reales de Petr Pavel, más bien se trata de que Petr Pavel está haciendo campaña y mostrando cómo es Masinka y los miembros de este gobierno. Petr Pavel está publicando estos mensajes, la gran mayoría de la gente se ha puesto de su lado, es el presidente más confiable que hemos tenido aquí en mucho tiempo, casi el 60% de la población confía en él y simplemente va por la reelección, y al publicar estos mensajes donde él parece ser quien lucha por los intereses de la República Checa, incluso su partido comunica de manera muy correcta, muy, digamos, pulida, mientras que el partido de
Makinka comunica de una manera un poco salvaje y adolescente, así que en el marco de estos mensajes también se ve mejor y más maduro. Por lo tanto, yo diría que aquí estamos viendo una campaña de relaciones públicas bastante buena de Peter Pavel y una campaña de relaciones públicas bastante ridícula y mala de los motoristas que parecen adolescentes que patalean y no tienen los testículos descendidos ni el cerebro desarrollado y por eso son innecesariamente arrogantes, son increíblemente agresivos e irritables. Y por supuesto con esto pierden más puntos, digamos, cualquier tipo de respeto y consideración, porque de esta disputa hasta ahora salen como los menos estadistas, como los más familiares, como los más egoístas, y es un partido que tiene 4% en las encuestas, que obtuvo menos del 6% en las elecciones, se comporta de manera sumamente arrogante y diría yo, ni siquiera avergüenza a este gobierno, más bien lo ridiculiza. Y aunque algunas personas tenían la sensación de que los motoristas podrían ser para este gobierno una especie de garantía de cierto conservadurismo y seriedad, algo así como un aire fresco, diría que aquí más bien vemos estancamiento, un regreso a los años 90, al oportunismo y a ese estilo, haciendo política, la Galería de Praga. Y una arrogancia total de los supuestos poderosos, al estilo de Klaus, así que esto es lo que ha regresado. Un viento rancio de los motoristas, un viento rancio del escape, y no es algo que los votantes checos estén absolutamente interesados en ver, así que en ese sentido diría que Peter Pavel avanza bastante fácilmente hacia la victoria. En cuanto a relaciones públicas, con simpatías de los votantes y los motoristas aquí están cometiendo un suicidio político. Además, aquí hubo una conferencia de prensa. Algunas personas dicen que Masinka manejó bien la conferencia, pero yo les repito, aquí no se trata de explicar nada. Digamos, realmente no hay mucho que explicar en esto. Masinka aquí dijo lo que quiso decir, que no se trataba de chantaje y así, que era una negociación y bla bla bla. Pero como digo, no hay mucho que explicar en esto. Aquí lo fundamental es la presentación como se ve y simplemente se ve como que Makinka es un idiota borracho que intenta amenazar al presidente y toma como rehén los intereses de la República Checa. Aquí finge ser primer ministro o líder del partido mayor, pero en realidad es un niño marginal y sin importancia. Si mañana dejo de ser ministro, a nadie le importaría. Es insignificante, 300,000 lo eligieron y está contra el presidente, a quien eligieron 3 millones. Además, el presidente claramente le tendió la mano a Andrej Babiš cuando dijo, no cree que Andrej Babiš apoye las acciones del señor Masinka. Y Andrej Babiš dijo claramente que no aprueba ese comportamiento, que él actuaría de otra manera, que escribiría esos mensajes de otra forma, que lo diría de otra manera y cosas por el estilo. Andrej Babiš no apoyó a Masinka, tomó una postura intermedia y busca equilibrar la situación. Peter Pavel busca continuar las negociaciones y diría que aquí, poco a poco, se forma una coalición, según algunos comentaristas políticos. Ya habían esbozado desde el principio, ya aquí se empieza a perfilar una especie de alianza por necesidad entre Andrej Babiš y Peter Pavel contra esos retrasados populistas, o sea, el SPD y los motoristas, lo cual por supuesto Andrej Babiš también es populista, pero no es un populista retrasado. Él está en un nivel más alto de populismo, lo cual ahora no podemos elegir del todo, ¿verdad? Cuando tenemos a Andrej Babiš aquí, tenemos que aceptarlo. Probablemente es mejor opción que las Motocundi o las del SPD. No se puede hacer nada al respecto. En cualquier caso, sí, así está la situación. Masinka incluso está amenazando aquí con que Pavel no irá a la cumbre de la OTAN y cosas por el estilo. Por supuesto, es una tontería absoluta. En cuanto a quién representa a la República Checa y dónde, Masinka no tiene nada que decidir al respecto, no tiene ese mandato. Decir que el presidente está fuera del marco constitucional también está completamente fuera de lugar. Eso ya se habló, el presidente sigue en el marco constitucional. Si no fuera así, Babiš o Masinka presentarían una demanda de competencia. Al no presentarla, admiten que no la ganarían y aceptan políticamente la decisión del presidente.
En cuanto a la interpretación de Masinka de que no presentan la demanda de competencia porque, según él, el Tribunal Constitucional estaría sesgado. Y los intentos de jugar a ser juez constitucional que mostró el señor Masinka son, por supuesto, otra prueba de su absoluta irrelevancia y falta total de profesionalismo, lo que solo lleva a una mayor humillación de este gobierno. Si yo fuera Andrej Babiš, pensaría mucho en cómo deshacerme de los motoristas, porque a diferencia de los del SPD, no obedecen, son molestos e innecesarios. Así que así es, damas y caballeros, veremos cómo se desarrolla esto. Pero yo creo que aquí estamos siendo testigos del suicidio de los motoristas, de una absoluta, digamos, despedida de cualquier relevancia política, y estamos presenciando la clásica postura de Petr Pavlov en el sentido de que él mismo se presenta como alguien que no tiene miedo, que tiene la superioridad moral, y algunas pobres tonterías de los motoristas no van a cambiar mucho eso. Sí, los motoristas podrían darle problemas a Petr Pavlov si realmente lograran conseguir el apoyo de Andrej Babiš, aunque él también ya está harto de ellos. Seamos sinceros, ¿realmente no quieres ir en contra de Petr Pavlov, un político que recibió 3 millones de votos y que tiene la ventaja en confianza y apoyo de la sociedad? Esto es una acción suicida, así que veremos cómo los motoristas se estrellan contra la pared. Lo de siempre, ¿no? Así pasa cuando vas a 300 contra una pared y crees que la atravesarás, pero solo terminas mal. Que estén bien, nos vemos la próxima. Por ahora lo dejo resuelto. Adiós.